Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Imprescindibles de la Escena Nacional del Instituto Nacional del Teatro. Soy Rocío Chávez, periodista cultural. Es un honor compartir este ciclo de divulgación muy importante para nuestra memoria y la cultura argentina, con uno de los imprescindibles de nuestra escena, como lo es Lázaro Mareco. Él es fundador, junto a Marcelo Gleria, del grupo Los Gregorianos, un grupo de teatro independiente que tiene 22 años de actividad ininterrumpida en la provincia de Formosa y en la región NEA. Lázaro es profesor en artes plásticas, es licenciado en artes escénicas, es director de cine, estudió puesta en escena con Rubén Schumacher, actuación con Ricardo Bartiz, guión cinematográfico con Gustavo Fontán, y también ganó una beca de Argentores para cursar la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes. Sus obras fueron presentadas, además de Argentina, en Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia. Su última producción, Proyecto Medea, de la cual es autor y director, representó a Formosa en la edición 35 de la Fiesta Nacional del Teatro, que hace muy poco se realizó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y también en el espacio Teatro Argentino Federal del Instituto Nacional del Teatro en Tecnópolis. Actualmente tiene obras en cartel en Chaco, Resistencia, y también en Formosa y en Cava. Lázaro, es un honor estar contigo. Bienvenido. ¿Cómo andás? Hola Rocío, un gusto estar con vos y por tu intermedio con toda la gente que nos ve. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos también por estar ahí. Para empezar, dos preguntas así al hilo, directamente. ¿Cómo fue tu encuentro con el teatro y a partir de allí un viraje que dio tu vida al conocer ese mundo? ¿Y cuándo te diste cuenta, sobre todo, de la necesidad e importancia de la formación teatral para escribir lo que querías decir en el escenario? Bueno, me tengo que remontar unos cuantos años atrás, en los años 90. Yo era un estudiante de artes visuales y tenía una característica, era extremadamente tímido. Entonces cada vez que tenía que rendir un examen final, me ponía muy nervioso frente a un tribunal, y una de esas veces en que un profesor me vio sufriendo, se dio cuenta que yo había estudiado, pero no tenía las herramientas para enfrentar ese tribunal evaluador, temblaba como una hoja, y después de rendir se acerca y me dijo, ¿sabías que acá los sábados hay un taller de teatro? ¿Por qué no te anotás? Te va a hacer muy, te va a soltar un poco, porque se nota que estudiaste, pero te cuesta mucho expresar tus ideas. Entonces, acepté el consejo, me fui a inscribir al taller de teatro y de ahí no lo abandoné más. Fue como un mundo nuevo para mí. Te encontraste con algo que te sorprendió, ¿no? Claro, porque es como que destrababa un montón de cosas que para mí eran muy complicadas. La timidez, relacionarme con un otro y soltarme frente a lo que yo quería que fuera mi profesión, que es la enseñanza en las artes visuales. Entonces, ¿Cuántos años tenías, Lázaro? Y tendría 22 o 23 años ahí. Y a partir de ahí no saliste nunca más de ese mundo. Estuve tomando talleres, primero animándome a tomar talleres para soltarme, para desinhibirme, para entrar en confianza, y después pasaron un par de años y ya me propusieron hacer alguna obra de teatro, siempre desde la plástica, ¿no? Como escenógrafo, como diseñador de vestuario, y de a poquito, cuando faltaba un compañero, me fui animando a actuar, pero mis inicios fueron a partir de la plástica. Ah, mira. Y a partir de ahí, bueno, te encontraste con ese mundo, nunca más te fascinó, obviamente, y eso se nota, y a partir de ahí, bueno, fuiste creciendo también y te fuiste formando, ¿no es cierto?, en lo que es el teatro, ¿no?, para decir, como te decía hoy, para decir lo que querés sobre el escenario, ¿no? La formación que tuviste, que te diste cuenta que es importante tener esa formación, ¿no es cierto?
Claro, tal cual, me parece que es fundamental encarar con seriedad todo lo que uno desea hacer y la formación es un pilar para eso. Nosotros estamos en una provincia muy chica, Formosa, en esa época no tenía lugares donde uno se formara profesionalmente en la actuación o en el teatro, entonces a lo que pudimos acceder en esas épocas son a talleres de Claro, teatro, en el Instituto Oscar Alberto Albertazzi, el, en el taller de teatro universitario de la UNAF, y después en algunos grupos como Utopía 2000, que también tomé talleres ahí. Eh, Me fueron invitando a hacer algunas participaciones, como te dije antes, hasta que me animé y me subí al escenario, y ahí ya comencé a interesarme más, porque era un mundo que yo desconocía, pero también me gustaba mucho y aprendí a disfrutarlo. claro. Entonces, primero era animarme a hacerlo y después adquirir las herramientas para hacerlo lo mejor posible. Eso fue como una constante en todos los rubros y así Claro. fueron pasando, claro, sí, sí, tal cual. ¿Y esa timidez de la que me hablabas al principio se fue yendo o todavía existe? Todavía está al subir al escenario. Yo creo que nunca se va la timidez, uno aprende a controlarla. Es decir, y el teatro es un lugar especial para eso, ¿no? Porque también te da herramientas no solamente para subir al escenario, sino para enfrentar situaciones de la vida cotidiana, siendo de la profesión que deseas. Claro. Entonces, ese que a mí me abrió un mundo el teatro. Después me di cuenta que me gustó, que era mi vocación. Yo terminé la carrera de artes visuales, eh, ejercí como profesor, pero ya empecé a conformar grupos de teatro donde encarábamos este arte de manera seria, muy profesional, según nuestro punto de vista. Claro. Y entonces es como que no lo abandoné más porque me interesó como vocación. Claro, y a partir hoy hablaste del taller de teatro universitario de la Universidad Nacional de Formosa, ¿no es cierto? Que ese, digamos, como que fue la génesis de los gregorianos, ¿no es cierto? A partir de ahí nació los gregorianos también, junto con Marcelo Gleria, otro gran imprescindible de nuestra escena también. Y cómo, la pregunta va dirigida a cómo te diste cuenta, cómo moldeaste, mejor dicho, la dramaturgia que hoy es el sello característico en las puestas de los gregorianos. Bueno, también es una constante la necesidad de contar historias que reflejaran a nuestra comunidad. Eh, Nosotros empezamos en un taller universitario donde Marcelo era el coordinador, un grupo de compañeros teníamos ganas de seguir seriamente en esto y nos constituimos como grupo de teatro. Así surge en el 99 la génesis de lo que fue Los Gregorianos, y a partir de ahí empezamos a indagar, ¿no?, en distintas poéticas. Lo primero, obviamente, fue lo que yo conocía, que fue la parte plástica, todo lo que es teatro de imágenes, ¿no? Una preocupación por lo estético, sin, sin llamarme la atención demasiado la dramaturgia o la historia en sí. Me inspiraban mucho los movimientos artísticos, el surrealismo, y así, hasta que me di cuenta que uno podía construir historias en las que la comunidad se sintiera reflejada y participara más activamente. Y a partir de ahí empezamos a buscar textos, y cuando encaramos esa búsqueda nos dimos cuenta que los textos que nos llegaban eran todos de región centro, de Buenos Aires, y por ahí no nos reflejaban tanto como sociedad del norte. Y bueno, fue como también un camino de animarse, de valentía, de madurez, si se quiere, y empecé a escribir algunos textos, primero algunas obras infantiles y después ya algunas obras para adultos. Y fue como interesante cómo se constituía ese mundo en escenas de 3 actos, y la gente lo recepcionaba muy bien porque eran historias que identificaban. Claro, Eh, exactamente. Entonces eso fue como muy gratificante, ¿no? Que la gente, que el público al terminar las funciones dijeran que identificaban las situaciones, las historias por un espacio común, por una convivencia en un territorio común, ¿no es cierto? Y por una idiosincrasia también Eso. en común. Entonces ahí
ya empecé a mirarlo también con más seriedad. Dije, bueno, esto no lo puedo seguir tocando de oído, me tengo que formar también en esto, y empecé a adquirir las herramientas también, como fue todo mi camino, ¿no? Primero animarme, después la praxis pura, y después la adquisición de las herramientas y el desarrollo, si se quiere, de algunas capacidades para hacerlo. Exacto. Y ese trabajo también que decías vos para subir al escenario y para contar las historias nuestras, ¿no? Implicó también todo un proceso de investigación, implica también todo un proceso de investigación, ¿no es cierto, Lázaro? Sí, obviamente, obviamente. Me parece que lo importante es estar conectado con una realidad que te rodea, que te afecta, que te modifica o que te interpela. Me parece que lo principal es, como artistas, estar atentos a eso, estar sensibles a eso. Y bueno, a mí realmente me conmovió mucho la crisis del 2001, interpelé mi profesión, me pregunté si tenía sentido dedicarme a hacer teatro en esa época, en una época tan dura. Y bueno, empecé a encontrarle sentido cuando dejé ese teatro más de imágenes, más esteticista, y me preocupé más por una realidad social y un teatro que reflejara lo que realmente la gente estaba viviendo. Y ahí es como que encontré la vuelta, si se quiere, ¿no? Claro, Y eso condicionó desde esos primeros años la identidad de nuestro grupo como colectivo de teatro. exacto. Bueno, los gregorianos, por tercera vez consecutiva, está por representar a Formosa en la próxima edición nacional del teatro, que es la número 36, ¿no es cierto? Esta vez con la obra Cruzar la calle, una obra que hace muy poco ganó la fiesta provincial aquí en Formosa. En el 2019 fue Proyecto Medea, ¿no es cierto? Y en el 2018 fue El Matadero. Desde tu mirada, desde tu visión, ¿cuál es la importancia o razón de ser de los gregorianos en la escena provincial y en la regional? Bueno, la verdad que tuvimos esa suerte de ser seleccionados por tercera vez de manera consecutiva para representar a la provincia. Anteriormente ya lo habíamos hecho 6 veces, y en total son 9 veces que tenemos ese gran honor. Y para nosotros no es algo eh, que nos modifique demasiado, pero sí es un interesante espacio para poder dar a conocer nuestro trabajo. Ya que, por ejemplo, participar de una instancia provincial, a nosotros en los primeros pasos que dimos en el teatro nos permitía acceder a una devolución de notables de la región y del país, ¿no? Eh, Fueron como jurados y fueron como eh, invitados a esas fiestas de los primeros años, personalidades a las cuales nosotros admirábamos, y para nosotros era muy importante tener una devolución de esos grandes maestros que nos fueron formando a lo largo de los años con sus devoluciones y con sus miradas, con sus consejos, indicándonos caminos también, porque nosotros lo hacíamos todo intuitivamente. Entonces, se convirtió en una instancia de mucho aprendizaje, participar en las competencias provinciales, acceder a una instancia nacional implicaba estar con compañeros de todo el país, de todas las regiones con más o menos desarrollo dentro de la actividad teatral, y cruzarnos con críticos de teatro que publicaban en los medios nacionales. Y la verdad que su mirada, que muchas veces fue muy, muy eh, buena con nosotros, digamos, alabándonos y eh, dando muy buenos comentarios y reseñas sobre nuestras obras, a nosotros realmente nos llenaba de ganas, de orgullo y de motivación para seguir participando, ¿no? Entonces, siempre lo tomamos como una instancia de crecimiento, de aprendizaje, una instancia didáctica o pedagógica, si se quiere, que nunca se terminaba. Y eso me parece que es lo más valioso que tienen estos cruces provinciales, regionales o nacionales, ¿no? Compartir primero con los compañeros, con los pares, y después poder acceder a ese tipo de devolución de los trabajos, siempre y cuando sean bien intencionados, obviamente, en donde uno puede percibir una mirada distinta, una mirada quizás más entrenada, de la que te suscribe todo el tiempo,
y aportar a lo que uno hace. Así que desde ese lugar siempre lo tomamos como una gran oportunidad, y eso fue como haciendo que nuestro trabajo fuera variando o mutando en su calidad. El crecimiento del grupo evidentemente es muy grande, eso se ve en el escenario, ¿no es cierto? Y también en la respuesta del público y bueno, justamente en la mirada de los jurados cuando participan de las fiestas provinciales. ¿Cómo ves vos también desde esas 9 veces de compartir fiestas nacionales del teatro en diferentes lugares del país, el crecimiento del teatro formoseño? ¿Hay un avance, hay una mejora en las puestas, en la dramaturgia? ¿Qué nos puedes decir de lo que es hoy el teatro formoseño, mirándolo años atrás, recorriendo años atrás? Bueno, me parece que la bisagra del teatro de nuestra provincia fue la implementación de la ley que dio origen al Instituto Nacional del Teatro, ¿no? En el año 97. A partir de ahí, me parece que los grupos tuvimos otro apoyo con respecto a las producciones en todos los aspectos, ¿no? Y uno de los más importantes fue el tema de la formación. A partir de la implementación de la ley de Instituto de Teatro, nosotros pudimos acceder a capacitaciones, pudimos acceder a equipamiento, algunos grupos compraron salas, es decir, realmente creo que la bisagra está ahí en esa implementación. Y la formación siempre depende de cada uno, ¿no? Entonces, aquel que la supo aprovechar, me parece que se refleja después en el trabajo. Y es una cosa que no se interrumpió, fue constante. Uno puede acceder a tomar becas, a viajar, incluso ahora internacionalmente, para formarse, giras, es decir, es muy valioso el trabajo que se hace desde el instituto, y para los grupos realmente significó un antes y un después. En el caso de Formosa, te digo, depende de cada grupo, depende de cada miembro de un colectivo teatral, formarse o no. Existen los dos casos, lamentablemente. Hay gente que se ha formado, que ha aprovechado, que ha adquirido herramientas para desarrollarse en esta actividad, y hay gente que decidió, por X motivo, mantenerse en su formato, de formato SUDA, y no modificarlo. Eso después, evidentemente, influye en el tipo de teatro que haces y produce un estancamiento, ¿no? Son decisiones, son decisiones. A mí me parece que hubo un crecimiento desde esta fecha que te menciono. Después, los grupos van y vienen, no son constantes. En Formosa lo interesante es que hay actividades de grupo, todavía no se mantiene mucho en el resto del país esa idea de grupo que se mantiene a lo largo de los años trabajando en forma claro. permanentemente, sí. Por ahí son artistas más independientes que van y colaboran con uno y con otro. Es algo que se vio en los últimos años en Formosa, artistas que van, colaboran con un grupo, con otro, con un elenco, con otro, con grupos concertados, tal. Y me parece que eso enriquece y beneficia. Pero si te tuviera que decir si hubo un crecimiento, me parece que fue desde lo formativo, desde la formación, sí, en cuanto a lo que se ve también, pero no en un gran número, no en un gran número que dijera, bueno, esto se modificó en 180 grados. Claro. ¿Y qué estaría haciendo falta desde tu mirada para que crezca más, digamos, eso? Más allá de la formación, que es algo que vos decís que es muy importante, por supuesto, y que eso se ve también en las puestas, ¿qué estaría faltando para que, bueno, nuestro teatro siga creciendo? Porque así todo, digamos, en la región, digamos, el movimiento teatral que hay es muy grande, es constante, y eso también ayuda y aporta mucho a la formación de público, especialmente acá en Formosa. Mira, como te dije, ha tenido diferentes épocas, y algunas más y otras menos. Es un trabajo artístico, no nos olvidemos, el teatro es un trabajo artístico, y la motivación del artista es siempre
subjetiva, no sabría decirte qué tiene que hacer un artista para encarar un proceso de creación en crecimiento. Depende mucho de sus circunstancias y de muchos otros factores. Yo lo que veo es que tenemos las herramientas, tenemos los recursos y es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decisión, es decir, en diferentes gestiones se han llevado capacitadores a la región y se han llevado a la provincia distintos capacitadores en distintos roles del teatro. Entonces, si uno realmente quisiera encarar este camino desconociendo el teatro, lo puede hacer en un tiempo acotado, lo puede hacer tomando diferentes talleres, cursos, conociendo la actividad, y después de unos años estaría como capacitado para encarar una propuesta. Me parece que está eso al alcance, deberían tomarlo más, deberíamos tomarlo más para ir mejorando siempre nuestras producciones, como siempre digo, ¿no? Yo fui, Claro. yo fui un gran afortunado en una de esas capacitaciones porque hace muchos años, en el 2009 o 2010, se implementó un taller de puesta en escena con Rubén Schumacher en Resistencia Chaco. Y todos los directores mandamos nuestro currículum para ser aceptados en ese taller, ese seminario. Y la verdad que tuve la suerte de ser aceptado y durante un año y medio que duró el taller en Chaco, yo la verdad que pude acceder a una formación en puesta en escena con ese maestro riguroso y que antes no lo hice porque los cursos, los talleres a los que iban eran de una semana, de 4 días, de 3 días. Es decir, Claro. el primer seminario que yo pude tomar con continuidad referido a algo que me interesaba, que era la puesta en escena. Después viajé a Buenos Aires y pude seguir los estudios con él, ¿no? En su taller, en el Kafka. Pero me Bueno, parece que eso es importante, ¿no? Tener la oportunidad de acceder y continuar con lo que te interesa, cualquiera sea el rubro. Me parece que eso es fundamental. Y exacto. creo que esto que decís, ¿no? ¿Qué hace falta para que crezca más? Y muchas cosas, ¿no? Decisión, primero del artista para brindar algo a su comunidad, responsable, bien trabajado y lo más profesional que se pueda. Y después lo otro también son políticas culturales que ayuden a la difusión de esos trabajos Claro. y también que el público acompañe eso, ¿no? Porque no sirve de nada que uno se preocupe por establecer pautas para trabajar lo más profesionalmente posible, pero después encuentre las puertas cerradas, ¿no? De todo, de Claro. espacios, de apoyos, de difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hacen faltas políticas culturales en conjunto para poder apuntalar esto y eso que decís vos, ¿no? Apuntar a un crecimiento. Claro. Y en relación, Lázaro, a lo que es el público y a la importancia de formar también al público, porque viste que acá en Formosa el público es muy particular, digamos, ¿no? Acostumbrados por ahí a no pagar una entrada o acostumbrados a decir, no, ¿por qué voy a ir a ver teatro local? Y cuando vienen obras de otros lugares, del centro, generalmente de Buenos Aires, el teatro se llena con entradas que son por ahí muy caras y después no quieren pagar una mínima entrada para ir a ver a un grupo acá formoseño, digamos, o regional. Pero eso también fue cambiando bastante. Podemos decir lo que observamos nosotros, ¿no? Los periodistas, lo que observamos, los que concurrimos a las puestas, ¿no? Está cambiando un poco la forma de pensar de la gente, del público, y hoy el público mismo, el público formoseño, está ávido de teatro, y cuando hay algún tipo de movimiento escénico donde se abren los telones, la gente está ahí, está apoyando. Eso también cambió y también habla muy bien de lo que es la propuesta, ¿no es cierto?, del teatro formoseño, ¿no? Sí, me parece que lo bueno que tiene Formosa es que hay un público, como decís vos, ávido de acompañar propuestas teatrales. Y en distintas instancias, ya sea la presentación de una obra
de un grupo estable o de un grupo concertado, la acompaña y va ahí a alentar. Y también cuando hay festivales, se agolpa para sacar entradas y para acompañar las distintas propuestas, tanto locales como las que vienen de visita. Me parece que eso es interesante y ese público hay que mantenerlo y hay que fomentarlo y hay que darle lo mejor. Me parece que es un público muy valioso que tenemos. Yo no lo no generalizaría. eh, Me parece que también existe otro público que prefiere ver obras de afuera y que prefiere pagar una fortuna para ver personajes mediáticos o de la Claro, televisión en el escenario sin preocuparle mucho por el contenido de la obra, ¿no? Eso también existe, ¿por qué no decirlo? Y también hay claro. gente que no le interesa el lenguaje, entonces creo que no se puede generalizar en ese sentido y decir que todo el público acompaña masivamente. Creo que lo que hay que hacer es identificar esos nichos y apuntalarlos y desarrollarlos y darles lo mejor y tratar de ampliarlos. Me parece que eso es fundamental. Ese nicho de público que acompaña las propuestas de teatro independiente, porque eso también es importante, creo que sigue siendo reducido y que una propuesta se agota en menos de 10 funciones en Formosa. Y ya se ve obligada esa propuesta a empezar a girar por la provincia o por la región para no guardarla en una valija después de tantos meses de trabajo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces ahí me parece que también hay que hacer algo en forma conjunta para que un trabajo de tantos meses no se agote con 8 o 10 presentaciones, que es el público que te acompaña fiel y que va, ¿no? Hay otras formas, otras maneras de difundir ese teatro, y me parece que esto que decís pasa también en todas partes, es decir, pasa en Buenos Aires, pasa en el resto del país, es decir, la gente acompaña las obras que tienen más repercusión a nivel medios masivos. Es decir, Claro, claro. son muy pocas las obras que eh, perduran en la cartelera a partir del boca a boca, ¿no? Y del prestigio que va ganando en el público. Son más las que te bombardean con publicidades y con nombres rutilantes, pero pasa en todas partes. Eso me parece que es algo inevitable y uno no puede luchar contra eso, es parte del Claro. interés de las personas. Así es. Lázaro, y vos que, bueno, que conocés mucho, que estuviste en muchos festivales nacionales, internacionales, que recorriste también algunos países de Latinoamérica, que estás en Buenos Aires hoy, conocés también lo que es la escena porteña, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia, o si hay una diferencia, entre lo que es la propuesta del teatro formoseño, la propuesta del teatro del NEA, con la propuesta que hoy vemos en Buenos Aires o en otras provincias más grandes, digamos? ¿O cuál es la característica de las puestas en escenas de Formosa que nos diferencia, ¿no? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es la cantidad. El número de ofertas que hay en Buenos Aires es impresionante. Claro. Y en esa gran cantidad de ofertas encontrás de todo lo que se te ocurra, ¿no? Eh, en cambio, en nuestra provincia y en nuestra región, las ofertas son muy limitadas, muy escasas, y también entonces tenés que quedarte con lo que hay. Claro. Eh, la forma de trabajo es relativamente igual. Yo tuve la oportunidad de dirigir algunas obras en Buenos Aires, los actores maravillosos, muy predispuestos, algunos con ya nombres consagrados dentro de la escena teatral argentina, eh, y la verdad que se encara un trabajo independiente como cualquier parte, ¿no? Se fijan ensayos, se ponen la camiseta, después mandar invitaciones, conseguir que vayan a las funciones, conseguir la escenografía, el vestuario. Es un trabajo muy a pulmón que se hace de la misma manera, exactamente de la misma manera. Y la verdad que a mí me conmovió encontrar nombres ya consagrados en la escena que aceptaran trabajar en alguna propuesta mía que venía del norte y que decía, mira, tengo esta obra y me gustaría que vos la actúes, y se ponían la camiseta realmente y la remaban durante las temporadas que la hacíamos. Eso me parece como muy valioso y es un ejemplo de humildad. Eh, Me parece que la gran diferencia
sigue siendo lo formativo, es decir, los centros de formación están en zona centro, en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Tucumán, qué sé yo, las grandes universidades. Ahora está como más diversificado todo. Los maestros, los grandes maestros a los que uno reconoce, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran acá en Cava. Entonces, si uno quiere formarse y tomar algún taller con un maestro Cantinira, y lamentablemente tiene que instalarse Claro. en Cava. Y me parece que eso hace un poquito la diferencia. Es decir, nosotros si lo queremos hacer, tenemos grandes personalidades, no lo niego, en Formosa, en Chaco, en Corrientes, en Misiones, y son muy generosos y muy buenos compañeros y están dispuestos a brindarte sus conocimientos para tu trabajo, pero son los menos. Entonces me parece que ahí siempre en la cantidad está la diferencia, ¿no? Me parece Claro. que uno tiene menos posibilidades en una región como el NEA, y eso, bueno, hay que asumirlo, digamos. Es una provincia chica, Formosa, no es una provincia grande, es una provincia joven, y también uno no puede pretender que ya esté todo hecho, siendo una de las más jóvenes del país. Así es. Sos un apasionado del teatro independiente, Lázaro. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia del teatro independiente y el aporte de ese teatro a la escena formoseña, desde tu visión? Bueno, la verdad que yo descubrí que era un apasionado del teatro independiente porque fue el único teatro al que accedí en Formosa. En Formosa no hay teatro oficial y no hay teatro comercial. Claro. Si me hubiesen invitado a hacer una obra comercial, me llenaba de guita, a lo mejor ahora era una persona que defendía El teatro comercial. el que corta boleto, como dicen. Claro. No, a mí me gusta mucho el teatro independiente porque es un teatro que, al igual que la plástica, indaga en cuestiones del arte puro, puramente, ¿no? Puramente del arte, eh, sin cuestionarse otros factores como el económico, por ejemplo. Si uno piensa que en el teatro comercial que el principal objetivo es que las cuentas cierren y que ganen dinero, empezás a hacer una serie de operaciones para que eso suceda y a veces no sucede. Pero me parece que esa libertad con la que se trabaja en el teatro independiente, donde uno tiene una idea, la desarrolla a partir de una dramaturgia y después la lleva a escena, pensando más que nada en el mensaje que quiere transmitir o en indagar en cuestiones meramente artísticas, me parece que es muy satisfactorio para mí que provengo de la plástica y que es la forma como se trabaja, ¿no? Solo en un lienzo, con los colores, con las líneas, con las formas, e ir probando esas combinaciones en una composición nueva. Me parece que esa libertad que te da el teatro independiente no la tiene. El teatro oficial, que tiene un carácter más pedagógico, ni el teatro comercial, como te dije antes, que tiene un interés meramente económico en su Claro. constitución. Entonces, a mí me da esa libertad y creo que a todos, si entendiésemos eso, trabajaríamos desarrollando este lenguaje de una manera increíble. Eso. En los últimos, sí, en los últimos años, aquí en Formosa, bueno, vos decís, en Formosa es el teatro independiente el que está, ¿no es cierto?, el que existe. En la dramaturgia se está viendo mucho el tema de el interés por, bueno, hoy hablábamos también de los temas, lo que nos toca a nosotros, contar nuestras historias, y también se está viendo también mucho el tratamiento de lo que es la violencia de género. Se refleja mucho en las obras que suben a escena. ¿Cómo ves, cómo manejás vos eso, o cómo tratás vos esas temáticas? Bueno, Proyecto Medea justamente es algo que nos partió en dos a muchísimos de los espectadores, la verdad, esa historia de contar lo que nos está pasando, bueno, en este caso reflejado en un tema nacional. ¿Cómo esto de la violencia de género, la cuestión de género en el teatro también, cómo lo ves, cómo lo manejás? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que se trate, que se toque, que se atraviese, me parece muy positivo, me parece como que es necesario, es una necesidad
que estamos viviendo como sociedad. Hablar de ciertas cosas que nos afectan y que nos lastiman, incluso que nos hacen perder la vida, ¿no? En el caso de las compañías. No podemos hacer oídos sordos de lo que está sucediendo. Entonces, las compañeras tienen ganas de hablar de eso porque les sucede, nosotros tenemos ganas de hablar de eso porque vemos que sucede y somos víctimas y también somos agresores, hablo como hombres, ¿no? Cis hombres. Entonces, me parece que está muy bueno que se establezcan políticas que orienten ese tipo de trabajo, que eduquen, para hacernos mejores como personas en esta sociedad. Así que yo lo aliento, y desde mi grupo, desde los gregorianos, siempre estamos atentos a lo que quiere decir cada uno de los integrantes. Y en este momento, las compañeras es lo que tienen ganas de decir y nosotros estamos ahí al pie del cañón, acompañando la militancia, acompañándolas en lo que se propongan escribir. Me parece como muy interesante eso. Eso está buenísimo también porque, bueno, eso habla de la necesaria apertura que tenemos que tener todos en relación a estos temas, por ejemplo, a los temas de género, que muchas veces todavía, lamentablemente, por ahí es muy resistido por muchos, ¿no es cierto? Para ir así como cerrando un poco la historia de Lázaro Mareco, ¿se puede vivir del teatro en Formosa? ¿O todo es solo por amor al arte? ¡Ah, qué difícil, qué difícil! Yo vivo haciendo teatro. Yo vivo haciendo teatro y desde que tenía 25 vivo haciendo teatro. Si me alcanza para pagar las cuentas, no. Esa es la realidad. La realidad. No me alcanza para pagar las cuentas, pero me parece que hay que diferenciar eso, es decir, lo que uno quiere hacer de lo que uno quiere sacar rédito económico. Me parece que son cosas por ahí distintas. Y bueno, yo te diría eso, no me alcanza para pagar las cuentas con el teatro, pero vivo haciendo teatro y lo hago con mucho placer. Y también es por amor al arte. Por supuesto, hay que tener amor al arte para dedicarse. Obvio, exactamente, y la pasión necesaria como para ir haciendo todo lo que vos estás haciendo, Lázaro, y para ir construyendo el camino que estás construyendo. ¿Qué le decís a aquellos chicos, adolescentes hoy? Bueno, la nueva generación ya viene con una cabeza mucho más amplia de la que teníamos nosotros muchos años atrás, que están queriendo estudiar teatro o que se quieren acercar al mundo escénico y como vos en tus inicios eras tímido, no se animan o no se deciden. ¿Qué le decís a esa gente? O inclusive no necesariamente a los chicos, porque bueno, gente grande que a lo mejor hoy también se está queriendo acercar al teatro, y decir, bueno, los jubilados, las jubiladas que por ahí tienen ganas, decir, bueno, quiero hacer teatro, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué le decís? Bueno, aprovechar este espacio que vos me das, fundamental también, y al INT que difunda estos imprescindibles de la escena. Yo no me considero, para empezar, un imprescindible de la escena. Me parece que la escena trasciende a las personas. Decir que hay muchos lugares en la provincia de Formosa con gente muy capaz, con gente que está entrenada y que está dispuesta a brindar herramientas dentro del teatro para desarrollar lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista del juego dramático, desde la actuación, desde la dirección, y que se animen es una cuestión de interés personal, es una cuestión de motivación, de deseo, ¿no? Lo importante es que se enteren que hay posibilidades de hacerlo, que también hay una carrera ahora en el Albertazzi de profesorado de teatro para aquellos que quieran profundizar un poquito más en la cuestión pedagógica y enseñar en los colegios, que también está bueno como una posibilidad. Y obviamente siempre está el trabajo más profesional de gente que viene hace años trabajando en teatro. Me parece que es eso, identificar cuál es el deseo personal, si hay una motivación, por mínima que sea, tratar de seguirla, de desarrollarla, y que hay lugares, hay espacios, y que no por estar en Formosa uno tiene que verse imposibilitado de acceder
a esos espacios. Me parece que eso es fundamental. Sí, acá en Formosa también cada vez hay más esos espacios, como vos decís. Hay centros culturales que están ofreciendo sus talleres de teatro todo el tiempo. Sigue el taller de teatro universitario de la universidad también, de la UNAF. O sea, hay posibilidades, hay cada vez más posibilidades que, como vos decís, bueno, depende de la decisión de cada uno y de tomar esa posibilidad, ¿no es cierto? Permitime un segundo para hablar de lo valioso que es el taller de teatro universitario, desde que se implementó allá en los 90, porque a partir de esos talleres de extensión se crearon grupos como por ejemplo Litea de Pirané, que también tiene una amplia trayectoria en la provincia. Eh, Nosotros los gregorianos empezamos ahí en el 99 y después nos constituimos como grupo de 22 años, como bien lo dijiste vos, y actualmente muchos de los actores y artistas que están trabajando en la escena provincial fueron alumnos de los profesores de ahí del taller de teatro universitario de la UNAF. Y eso es algo valiosísimo, como un semillero, como un centro de formación que hay que apoyar y hay que desarrollar, y sobre todo, no sé, el maestro que es mi amigo, Marcelo Gleria, el trabajo que hace de formación ahí es admirable. Es admirable, es realmente la escena ahí de Formosa en cuanto a actores se debe gran parte a ese taller, ¿no? Así que Sí, lo cierto. quería. Sí, cierto, cierto. Y también un trabajo que lo viene haciendo desde que comenzó hace muchísimo, sin parar, y como vos decís, como es un semillero ahí de gente que, bueno, de la gente que hoy estamos viendo en escena, ¿no es cierto?, nuestros actores, nuestras actrices, nuestros dramaturgos, ¿no? Sí, me decías. Claro, dos de nuestras actrices, la directora Marcela del Turco, de Cruzar la Calle, y la autora y actriz Silvia Gabaza, fueron alumnas de Marcelo en el taller de teatro. Mira vos, así es. También en las últimas fiestas, en las últimas puestas en escena de los grupos, se está viendo mucho la incorporación del clown, de la música en vivo, ¿no? Y eso enriquece las puestas también, y está buenísimo. Mucha gente también se sorprende, o sea, el espectador por ahí se nota, no se, noto que como que se sorprende con esas nuevas propuestas que está teniendo nuestro teatro acá, ¿no? Bueno, son nuevas para algunos, pero otros ya lo han hecho antes y Claro, lo claro. fueron haciendo hace muchísimos años. Incluso en los 90 hay obras como muy emblemáticas de la escena provincial, donde interactuaban con bandas de la policía. Me acuerdo de una, Juan Moreira, por ejemplo, Ah, que lo sí, hacía. sí. Bueno, fue como un gran circo que se recreó con música en vivo, con un montón de recursos, y también se fue haciendo después otras propuestas con el clown, muy interesante. Lo que pasa es que de golpe hay gente que lo descubre y lo ve como nuevo. Sí. Eso hace mucho tiempo, esos recursos se usan en la escena provincial, en el teatro, ni hablar hace miles de años, pero como que van incorporándose y lo entienden como novedad. Me parece que de acuerdo a la propuesta, y si la propuesta lo necesita, siempre está bueno apelar a los distintos recursos que tiene el teatro, que es un arte complejo. Eso es lo bueno que tiene. Uno puede apelar a cualquier tipo de arte y mezclarlo para crear uno nuevo. Eso es lo grandioso del teatro. Entonces, me acuerdo que cuando empezó la mandinga, con la murga, también fue como muy interesante esto que ellos implementaron en la escena provincial. Eh, bueno, pero también hay otros referentes en el país y eso está bueno también que repercuta en nuestra provincia, ¿no? Exacto. Está muy bueno. Entonces, cada vez que se presentan con la murga, hacen como de la descosen, porque es muy interesante la propuesta, desde lo visual, Totalmente. desde lo sonoro, desde lo musical, es muy interesante. Me parece que está bueno que el público en sus diferentes etapas vaya agradeciendo y vaya disfrutando de esos recursos. Pero, como te dije, nosotros que tenemos unos cuantos años en la escena, ha estado permanentemente en el teatro ese tipo
En el Teatro Formoseño. Sí, 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 tal cual. Los cursos, claro. Sí, sí. Así es. Bueno, Lázaro, muchísimas gracias por este encuentro. La verdad que también quiero agradecer al Instituto Nacional del Teatro, a Graciela Galeano, a la representante provincial, por la invitación, por haberme invitado, y bueno, por convocarte también. A vos decís que no sos un imprescindible, pero nosotros y muchos de la escena te consideramos un imprescindible realmente por el aporte que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo seguramente. Y justamente en relación a eso, proyectos, próximos proyectos en que estás trabajando hoy. Bueno, estás con los gregorianos, cruzar la calle, que para la próxima fiesta nacional, pero en lo personal, ¿en qué estás hoy trabajando, en qué estás indagando? Bueno, recientemente terminó la fiesta provincial de teatro y tuvimos la suerte de ser seleccionados con Cruzar la Calle. Estamos ahí programando funciones para lo que queda del año de esa obra escrita por Silvia Gabasa y dirigida por Marcela del Turco. El año que viene vamos a hacer temporada de esa obra con muy buena repercusión del público, así que contentos, y aún no sabemos en qué parte del país vamos a ir a representar a la provincia, pero la idea es tenerla todo el año en cartel. No obstante, tenemos otros proyectos que estamos desarrollándolo. Somos un grupo que trabaja, es inquieto y que siempre está con varias propuestas a la vez. Algunas se concretan más o menos rápido, pero lo interesante es nunca detenernos. Hay un proyecto para establecer una diplomatura en dramaturgia, Sí, sí, que sí, con, muy con el interesante. representante Graciela Galeano, empujándola, y ojalá que salga, porque me parece que va a ser muy beneficioso para la provincia y para la región, sobre todo para esto que te decía al principio, de contar historias propias, historias más personales, historias con las que la comunidad se vea reflejada o se sienta reflejada y cercana, ¿no? Sobre todo cercana. Claro, claro, claro. Me parece que eso es como lo que más me moviliza en este momento, eh, para poder aportar a la escena de Formosa, y ojalá que se dé. Y con respecto a los proyectos, siempre ahí ensayando, cuando no puedo presencial por Zoom, estamos ahí en un proyecto de una obra que escribí yo hace unos años con Marcelo Gleria y dos compañeros más. Veremos, todavía no puedo decir mucho porque está todavía ahí Bien. constituyéndose, así que el año que viene les daré más noticias. Bien, bien, bien. Lázaro, pensaba, bueno, en base a todo lo que me estaba, a esta charla que estábamos manteniendo, ¿no? Y de repente me acordé así la importancia también de, nosotros vemos a los actores, a los actores, a las actrices formoseñas hoy, a las que vemos en escena. También en los últimos años la estamos viendo en lo que es cine, digamos, ¿no? Los cortometrajes o los proyectos finales de la Escuela de Cine, que también trajo un impulso para justamente el trabajo de los actores y actrices aquí en Formosa, ¿no es cierto? Fue muy importante también lo que está haciendo hoy la Escuela de Cine, que a través, está convocando constantemente al mundo actoral formoseño, ¿no? Que los está llevando también a lo que es el audiovisual. Sí, a mí me parece como muy positivo que hayan elegido la sede en NEA en Formosa. Me parece que el laburo que están haciendo ahí es formidable y costó mucho mantener ese espacio, así que yo ahí acompañando a full a Karin M. y a toda la gente que está apuntalando esa institución, y desde el punto de vista de la posibilidad, creo que sí, la ENERC es una de las mejores escuelas del país en cuanto a formación en lenguaje cinematográfico. Es decir, me parece que tenga una sede en Formosa es invalorable. Y es la sede que emplea toda la región NEA, y uno puede acceder a formarse ahí en una escuela pública, ¿no? Eso es valiosísimo. Y me parece Gratuita, que, claro. claro, eso me parece que es lo más valioso que tiene. La calidad de los docentes, la calidad humana que se maneja ahí, con la que se relacionan, es maravillosa, y me parece que todos como sociedad tenemos que apoyar eso, sobre todo porque posibilita
la implementación o el desarrollo, si se quiere, de los artistas en un lenguaje que está un poco alejado, como es el lenguaje cinematográfico, ¿viste? En Formosa esporádicamente se hacían alguna propuesta cada Cierto. años y años, y ahora con más continuidad los actores pueden ir a probarse y ser seleccionados, si tienen suerte, para distintos trabajos, tanto de la cursada como de tesis, y por ahí los Exacto. trabajos de tesis están hechos en un nivel tan profesional que van a competir al exterior, y la verdad que está muy buena la posibilidad de esa. Es como que también Y se abre un campo también laboral para los actores y actrices, ¿no? claro, sí, la posibilidad de ejercer la profesión, cualquiera sea ella, es un gran éxito. Si uno es un profesional y no puede ejercer, bueno, ahí está la gran frustración. Y siendo actores, me parece que la posibilidad de hacer teatro, de hacer cine o de hacer televisión es el éxito, más allá de si te toque o no un rol protagónico, un rol secundario. Claro, Me claro. parece que en este caso estamos ganando los actores, no solamente los actores, obviamente también los guionistas, los directores, los DF, los sonidistas, los directores de arte, al tener la posibilidad de acceder a un proyecto y poder concretar ese corto o esa serie o ese largo, ¿no? A partir de los vínculos que se generan ahí en la ENERC. Entonces, la posibilidad de ejercer la profesión me parece que es un gran éxito. Buenísimo, la verdad que a muchos nos deja boquiabiertos los proyectos y lo que sale de la escuela, ¿no? Ya hoy también podemos ver muchos egresados que ya están haciendo también su trabajo y están desarrollando su profesión, ¿no? Después de haber estudiado aquí en Formosa. La verdad que eso también nos pone muy contentos. Bueno, Lázaro, muchísimas gracias nuevamente. Tuyas son las palabras de cierre, decí lo que quieras, sé libre, como te dice el teatro independiente, ¿no? Y no seas tan tímido como decís que sos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este ciclo. Realmente soy un ferviente admirador de la gestión en las distintas etapas, de la gestión y de las políticas que implementa el INT, sobre todo en lo concerniente al Teatro Federal. Estoy muy agradecido de la invitación, como dije antes, y también de que pongan el foco en los realizadores del país, realmente constituyendo una red federal de hacedores. Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en el Teatro Argentino Federal en Tecnópolis, y me pude dar cuenta del gran trabajo que realizan, mostrando en Buenos Aires el teatro del país. Y la verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento y feliz de poder ir dejando atrás una etapa tan dura como lo fue lo de la pandemia, y cerrar un ciclo que se caracterizó por la virtualidad, comenzar a encontrarnos de manera presencial, espectador, espectáculo, público, actores, y fundirnos en un gran abrazo, que es el abrazo teatral, ¿no? Así que ojalá ya sigamos en esa etapa en lo sucesivo. Muchísimas gracias por invitarme.